Muy buenas tardes a todos los que están participando en vivo en esta jornada desde Chile, nuestra segunda jornada de este congreso único, un evento lleno de una calidad humana para todos ustedes, madres, padres de familia, cuidadores y también para nuestros equipos escolares, donde nuestro sello es el bienestar, trabajar desde nuestra propia conexión para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y todos quienes están a nuestro cargo y que van a ser esta luz en nuestro mundo y en este cambio que se está gestando. Hoy día tenemos una invitada especial, muy cálida también, que ya tuve la oportunidad de conocer en la previa de nuestro congreso, Roxana Beredici, desde Argentina, que ella ha hecho un proceso también de una transformación donde ha podido incorporar a sus prácticas mucha sabiduría y mucha conexión con su bienestar. Y ese bienestar es lo que ella también ha impulsado para tanto a su familia como para a quienes ella acompaña y eh, di- da el proceso de acompañamiento en todo lo que ella trabaja acá en su país. Sin más detalle, a mí no me gusta extender un poco la presentación porque lo importante es eso, cómo nosotros nos vamos conectando con nuestras historias, cómo nos vamos haciendo una red y darle las gracias también a quienes participan en Zoom porque van a tener la oportunidad de hacer las preguntas de manera directa, en un ambiente cálido, así que sin temor, cuando algo quieran preguntar, Roxana, bienvenida, ella los va a escuchar y vamos a ir construyendo todo este aprendizaje juntos. Y también, por favor, prendan todas las redes sociales, ustedes que tengan en Instagram, en Facebook, con el hashtag Sana el Vínculo, que es nuestro sello en este congreso, porque a partir de eso se construye todo lo demás para el bienestar de quienes nosotros amamos con el corazón. Así que, Roxana, muchas gracias por estar acá y bienvenida. Gracias, Cecilia, por tan cálida bienvenida y bueno, eh, nada, contenta de estar acá, eh, un poco nerviosa, como siempre, que me pongo, pero bueno, como dijo Ceci, obviamente estoy abierta a que me hagan preguntas o comentarios desde su experiencia, desde lo que sientan, así que voy a estar también leyendo el chat y si no las chicas también me ayudan con eso. Mi idea es empezar, bueno, contándoles un poco de quién estoy siendo, de dónde viene, ¿no? Todo este proceso que vengo haciendo hace un par de años y por dónde comencé. Voy a compartir una diapositiva. eh, a ver, acá. Más que nada, porque la idea es no irme por las ramas, pero bueno, siempre me voy por las ramas igual. La gente que me ha escuchado otras veces sabe de qué estoy hablando. Ahí se ve, sí, ¿no? Súper bien. Sí, súper bien. Ahí, lo estoy tratando, ahí está. ¿Ahí se ven grandes? Bueno, Sí, cualquier cosa, si no, no estoy viendo el chat ahora, así que cualquier cosa, si no, o me avisan las chicas o me interrumpen directamente, abren el micrófono y preguntan. Bueno, la idea es empezar hablando un poquito de mi proceso personal, en general de dónde viene. Y yo hace un par de años atrás arranqué con lo que son las terapias holísticas. Mis comienzos vienen un poco por ahí. Más o menos creo que ya son como 4 o 5 años atrás. Empecé con registros akáshicos, un poco intuición, señales, sincronicidades, como se quiera decir, donde, bueno, me aparecieron cosas. Resulta que yo digo, bueno, esto de registros akáshicos me suena, de algún lado viene. No era una amiga mía que lo hacía, le pregunto, y justo, bueno, se da la,
la oportunidad porque iba a dar el primer taller de primer nivel, así que me inscribo. Y bueno, y a partir de ese momento empiezo en conectar conmigo misma, ¿no? Con mi ser. En esa búsqueda de conectar con mi ser, seguí, bueno, seguí estudiando, seguía haciendo talleres y cursos, y bueno, terminó con una maestría de registros akáshicos. Creo que al mismo tiempo, si no me equivoco, me inscribo en lo que es biodecodificación. Entonces, bueno, fue como un poco cada terapia que iba apareciendo, yo y sentía, resonaba con esa terapia, iba como conectando con eso y en búsqueda de mi verdadero ser. Todas estas terapias, bueno, también hice Reiki, también hice Saumo ancestral, tarot, un montón de herramientas que yo sentía que podía ir sumando para poder, primero, transformarme a mí y después poder ayudar a los demás, ¿no? Y nunca me había imaginado hasta ese momento que podía llegar a ayudar a otras personas, incluso también a dar talleres o cursos. Era una cosa que era impensable en mí, y sin embargo sentí esa necesidad de empezar a compartir toda esa información para el bienestar de las personas. Eh, Cada herramienta que tomaba era como de una necesidad interna de poder eh, tener como un abanico de opciones también para el resto de las personas. Si bien primero era pasado por mí, después, bueno, era para ofrecer a los demás. Y en esa búsqueda de estas terapias, bueno, que tenían que ver con, no tanto conmigo, sino con constructos que traía, creencias, mandatos que traía de lo familiar. ¿Sí? Justo, bueno, en la charla de ayer de Daniela se estuvo hablando de lo sistémico un poco, de desde constelaciones familiares y bueno, y desde la familia y lo que uno trae, ¿no? Cómo a veces condiciona. Y me empecé a dar cuenta de eso, de que estaba condicionada de alguna manera con creencias que tenía que en realidad no eran mías, y pesos que estaba cargando que tenía que ver con otros mandatos que no era lo que yo quería. Y, y bueno, entonces en ese proceso de conocerme y de poder aportar un poco más a los consultantes que tenía, empecé a buscar como una manera de profesionalizar un poco más esto de las terapias holísticas. Porque si bien, bueno, obviamente las terapias holísticas que realicé tuvieron una formación, se trata de una formación no formal. Si no tenemos, no hay como una certificación, ¿no? De, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Hay una certificación de esto como avalado para después poder eh, dar sesiones y demás, o talleres, pero la gente lo toma porque es útil, porque realmente son herramientas bueno, que a cada uno le servirá la que le sirva, la que le convenga, pero son útiles. Entonces, en esto de profesionalizar un poco más lo que estaba haciendo y buscar otra herramienta más para sumar, me encuentro con lo que es el counseling o consultoría psicológica. En su momento estaba pensando en hacer psicología, no me convencía la carrera, y porque bueno, eran muchos años, no me terminaba tampoco de convencer el enfoque de la psicología. eh, y de repente me cruzo con información en las redes de lo que es esta carrera consultoría psicológica, que hasta el momento para mí era desconocida. Y bueno, y entonces en ese proceso empiezo, me anoto, o sea, pregunto en primer lugar por la información y averiguo que era una tecnicatura de 3 años, y que por lo que me decían parecía que estaba como ligada a lo que yo venía haciendo, ¿no? Porque tenía como, lo que me contaban tenía que ver con un espacio donde generabas empatía, aceptación, el no juzgar. Había como un montón de cosas que para mí eran como muy similares y que yo venía ya trabajando hace, hace varios años.
Y entonces, bueno, me anoto, cada materia que fui cursando me ayudó también y me empezó a abrir la cabeza en este sentido de muchas cosas sentía que ya las había visto de alguna manera con la educación no formal que había tenido antes, de las terapias holísticas, y me hacía como, bueno, las materias me hacían como repensar, ¿no? Y reflexionar sobre cuestiones que eran, bueno, muy mías, ¿no? De mi personalidad y de lo que yo quería en este proceso. Y si bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, si bien no quiero, incluso quiero aclarar esto, no quiero que esto sea tampoco una charla de una clase de qué es la consultoría psicológica, pero sí quiero como diferenciar y marcar ciertos, ciertos temas que para mí son necesarios para poder que se comprenda un poco más cuál fue el proceso que yo viví. En la carrera nos decían que, bueno, que la consultoría psicológica necesitaba como de tres pilares, ¿no? Y estos tres pilares eran, obviamente, la formación académica y, segundo, el proceso personal, es decir, pasar por ese proceso de counseling y más adelante, cuando ya estemos recibidos, la supervisión. Y eso también, porque no sé si lo aclaré al principio, yo soy estudiante, estoy terminando el tercer año de la carrera, ya me falta poquito. Entonces, bueno, nos dicen Rox, esto, ¿no? Entonces, consulta, sí, consulta, digamos que esto te hace como que hay como un nivel como más neurocientífico de todo lo que venías haciendo como holísticamente y esto ya te le da como una estructura, una forma, una sustancia a lo que ya venías conociendo en ti, trabajando en ti, para poder ya enfocarlo en lo que tú ya pusiste como meta. ¿Qué es lo importante? Aquí lo que quiero recalcar por ejemplo, que de hecho es lo que quiero como que la vean por el tema de la inspiración. Acá es una mamá, es una esposa que está también haciendo un proceso de desarrollo personal y que descubrió digamos, como en ese viaje, eh, digamos que él quería el servir, el proceso de servir y el cómo servir. Acá no estamos diciendo de que todos seamos terapeutas ni que todos nos dediquemos a esto, sino que esto se puede, o sea, el proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, sea que tú lo estudies, no lo estudies, que vayas a terapia o que te leas un libro o veas un video o lo conversemos como ahora, la idea es que después interactuemos. Eso es la idea, que quiero que se lleven eso, es como se puede, aún con agobio, aún con procesos de ella, de su familia, etcétera, que se puede, que es parte de lo que puso en el título, proceso personal, autocuidado, o sea, se puede. ¿Cómo? Bueno, ahí nos va a contar cómo, porque es son, se transforma finalmente como en un camino a que uno se guíe a unos punteos que podemos tomar de acuerdo a su entorno y podamos como decir, vamos, o sea, inspirarse, motivarse, vamos, se puede, se puede. Eso también rescatando de lo que te conozco también. sí, sí, Ale. Si bien los enfoques son diferentes, que eso, bueno, ahora cuando empiece a explicar un poquito más, se va a ver, los enfoques son diferentes, eh, y, y eso fue, y justamente ese enfoque que fue diferente, creo que fue el que me permitió como dar ese siguiente paso que decís vos, ¿no? De desarrollo personal, que es un camino que nunca acaba, ¿no? No es que ya está, es algo que se tiene que trabajar siempre. Eh, Así que sí, igual es por donde, es por ahí, por donde vos decís. Sigo compartiendo. Ay, bueno, se ve, ¿no? Sí,
Listo. Bueno, entonces, sí, más allá, y también esto que decía Ale, ¿no? El hecho de que uno tiene otras cosas en la vida diaria que hacer, tiene otras tareas, otros roles, no quiere decir que uno no puede potenciarse, ¿no? Y seguir trabajando en uno. Y creo que más allá de la terapia que se elija, del camino que uno elija para poder hacerlo, es algo que siempre vamos a estar recalcando que se tiene que hacer de alguna manera para poder estar en un bienestar y poder después transmitírselo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, no sé dónde me quedé. Eh, pero bueno, entonces ahí es donde arranco con esta carrera y empiezo a ver ciertos temas, ciertos conceptos, ¿no? Que son importantes para remarcar esto que decía recién de la diferencia del enfoque. Eh, en la consultoría psicológica, en el proceso que yo empiezo a hacer, que por eso es que quiero, bueno, decir estos conceptos y quiero también que sepan que esto va a llevar a algo más adelante, que con lo cual engancharlo para que se entienda. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Eh, la consultoría psicológica o el proceso de counseling es un proceso de una relación de ayuda, ¿sí? Psicológica e interpersonal, que te brinda ciertas condiciones que, según Carl Roger, que es el creador de lo que es el counseling en Estados Unidos y de este enfoque centrado en la persona, eh, la persona, ¿sí? Tiene una tendencia actualizante, es decir, que tiene un potencial innato, ¿sí? O sea, justamente una tendencia innata que ya viene con nosotros por el hecho de ser un organismo vivo, que tiende hacia lo positivo, hacia un desarrollo positivo de ese potencial. Entonces, lo que dice es que justamente lo que necesita este organismo es tener estas condiciones para poder realizarlo. Y que obviamente que esta tendencia actualizante está, como decía bien, en todos los seres vivos y que no termina, o sea, sigue en funcionamiento hasta el momento que fallecemos, que nos morimos. Eh, si en algún momento, por ejemplo, siempre surge esta pregunta, ¿no? Si se supone que todos tenemos como esta tendencia actualizante, a ir hacia lo positivo, es innato y todos los traemos, ¿por qué a veces pasa que las personas pareciera que van hacia un lugar que no es sano o que es incongruente o que se lastiman o que lastiman a otros? Esto tiene que ver con que esas condiciones que son necesarias para la persona, bueno, en este caso hablamos de la persona, ¿no? Pero para cualquier otro organismo, no se dieron y por lo tanto no pudo desarrollar ese potencial. En la consultoría psicológica del proceso lo que se hace es acompañar procesos vitales, se acompaña a la persona que puede llegar a tener un sufrimiento, un malestar, y nombro los ciclos vitales porque generalmente hay ciclos vitales o puede ser, o sea, crisis de los ciclos vitales o crisis accidentales. Y son cosas de la vida diaria, ¿no? De lo que nos pasa a todos. Sería el poder empezar a conectar con lo que nos pasa, con esas cosas que nos pasan en la vida, con esas cosas que nos atraviesan, con esas experiencias. Ese es el acompañamiento que se hace. Y como está esta creencia en la tendencia actualizante de la persona que tiene un sentido y una dirección que va hacia lo positivo, como está esta confianza en esa tendencia, se trabaja desde el enfoque centrado en la persona. Si bien también hay counseling que son, en vez del enfoque centrado en la persona, desde lo que es sistémico, en mi caso particular,
o sea, esto es en Argentina, tenés lo que es sistémico y lo que es enfoque centrado en la persona. En otros países puede que las incumbencias y que los enfoques sean diferentes. Em, y el enfoque centrado en la persona, justamente, lo que va a hacer es que el counselor, que sería el consultor psicológico, se va a centrar en lo que a la persona le está pasando, ¿sí? En esos sentimientos, en esas emociones que a veces la persona puede no poder interpretar de todo, muchas veces no podemos poner en palabras, no nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando, y decimos, bueno, no sé por qué hago tal y tal cosa, tengo una conducta hacia algo que en realidad yo no quiero hacer y termino repitiendo lo mismo y demás. Y todo eso va a tener que ver con la teoría de la personalidad, ¿no? Y con estos mandatos y creencias que podemos tener introyectados de nuestra familia. Sí, un poco también lo nombro de vuelta a Daniela porque ayer lo habló Daniela para la gente que estuvo en su encuentro. Hablamos un poco de esto bueno, de que nosotros vamos a tener estas conductas o sea, esas conductas van a estar relacionadas con querer satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Que la persona puede llegar a tener. Y esas necesidades a veces pueden ser, lo podemos llegar a ver como necesidades que son hacia lo positivo o hacia necesidades que nos generan que cuando las podemos satisfacer nos generan cierto bienestar o placer, y otras no, que nos generan displacer o que incluso podemos sentirnos en peligro, y esas necesidades que pueden resultar peligrosas, o sea, que nos sentimos de alguna manera amenazados, generan en nosotros defensas, ¿sí? Que hacen que es como si nos pusiéramos una armadura y no mostrásemos nuestro verdadero ser, nuestra persona, ¿no? Es como que no queremos, tenemos miedo, pueden ser miedos, nos sentimos que podemos ser lastimados de alguna manera y esas defensas se levantan y por lo tanto no se puede ir en profundidad a lo que uno está sintiendo y poder comprender qué es lo que nos está pasando. En esta relación de ayuda, justamente lo que sana es este vínculo, esta relación de persona a persona que te va a brindar esas condiciones, y que ahora vamos a estar hablando un poquito de estas condiciones, eh, para que vos puedas ir desarrollándote por vos mismo, ¿sí? Porque acá justamente el enfoque central de la persona está en la persona, en que el poder lo tiene la persona. No es como en otro tipo de relaciones de ayuda, que quizás está el profesional como el que sabe lo que hay que hacer eh, y, y te dice, bueno, vos tenés que hacer esto, si querés y llevar a cabo tal acción, entonces tenés que hacer esto. O lo que vos te pasa tiene que ver con algo de la infancia y demás. No va a estar haciendo un análisis de lo que te está pasando, sino que lo que va a hacer es tratar de acompañarte, de comprenderte, de brindarte estas condiciones para que vos puedas sentirte en confianza para poder experienciar eso que te está pasando y puedas ponerlo en palabras y por vos misma darte cuenta cuál es la dirección que quieres tomar. Eh, Voy a pasar la diapositiva. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Son muchos los temas y trato como de no olvidarme de nada. Cualquier cosa me frenan o No, me consultan. o sea, por lo que has comentado, sí, pues es esa que puse también en los mensajes, que es como la capacidad inherente del ser humano de encontrar las respuestas en uno y que viene simplemente haciéndonos espejo con el otro, pero en este caso se está haciendo con una persona profesional que te hace de espejo para, sin juzgarte, sin analizarte, como dices tú, y eso es súper importante. O sea, es como explotar, entre comillas, explotar con una palabra fuerte, pero explotar nuestro sentido, nuestra propia capacidad de darse cuenta
que todas la tenemos. No es como que los demás se dan cuenta y yo no, no, todos tenemos esa capacidad Tal de cual. darnos cuenta. Eso Eso es, maravilloso, me darse cuenta. encanta. Sí. Ujú. El insight, Es el, como dice tal cual, Krishnamurti. el Insight. insight. Sí. Sí, es el darse cuenta de por dónde querés dirigirte, ¿no? Y estas, bueno, si bien no las fui nombrando como de a poquito, si bien estas condiciones eh, no las nombré, nombré un par nada más, justamente lo que hacen es eso, ¿no? Porque al no quitarte ese poder, al no quitarle el poder a la persona y decir, bueno, no, estamos de igual a igual, es justamente porque no es que hay un profesional que sabe más y una persona que no sabe qué es lo que tiene que hacer, y entonces yo me pongo arriba y te digo, bueno, tenés que hacer esto y el otro. Y por qué voy como espoleando también hacia dónde voy, ¿no? Pero todo esto, lo bueno es que uno lo puede aplicar en uno, o sea, a través de este proceso lo podemos aplicar en nosotros mismos, justamente para después poder aplicarlo con nuestros hijos, ¿no? Esto de muchas veces nos ponemos en autoridad, somos los padres, somos los que tenemos la razón, solamente porque somos los mayores o porque soy tu papá o soy tu mamá. Entonces, eso a los niños de alguna manera los pone en ese nivel de inferioridad y se sienten amenazados y de alguna manera no se sienten comprendidos. Entonces, vuelvo igual a la diapositiva, por eso digo la importancia del proceso en particular, vuelvo siempre a decir, a mí me resulta y obviamente confío plenamente, por eso estoy haciendo la carrera, eh, pero obviamente cada uno al que va a ir buscando lo que más le resuene y sienta que le sirve. Ah, ahí está. Eh, entonces, justamente esto que decía Ale, ¿no? El famoso insight, se va a ir haciendo a través de esta autoobservación, ¿no? Eh, y justamente uno puede hacerla porque al sentirse en confianza con esa otra persona, al sentirse que no están siendo juzgados, al sentirse que están siendo escuchados y comprendidos, pueden abrirse a experienciar eso que le está pasando. Bueno, las condiciones, o por lo menos las actitudes que están dentro de las condiciones que el counselor tiene que tener y que para mí sería genial poder pasarlos como, tomarlos como padres, incluso también como educadores, sería lo ideal. Eh, estas condiciones, estas actitudes son la empatía, ¿sí? Pero la empatía no vista desde el concepto que generalmente tenemos como es ponerte en el lugar del otro, ¿no? Sino que tiene una acepción, o sea, es un concepto diferente. Es la empatía desde yo trato de comprender lo que te está pasando, lo que me estás contando, lo que te está pasando, pero desde tu percepción, desde tu mundo interno. ¿Por qué es importante esto? O sea, es como la base, la empatía dentro de lo que es el counseling, porque yo no, si en esta posición de poder, justamente, si somos de igual a igual, yo no necesito decirte cómo, o sea, que entiendo desde mi mirada, sino que respeto que sos otra persona y puedo comprender que lo estás viviendo de otra manera. Muchas veces pasa, esto también lo he dicho un montón de veces en los talleres de biodecodificación, eh, que, que nosotros tenemos una percepción de la realidad que está basada en lo que nosotros tenemos en esas creencias, en esos mandatos, y en todas las vivencias que tuvimos en nuestra niñez. Justamente ayer también hablamos con Dani de lo que es el apego seguro y cuando no pasa ese apego con nosotros, cómo era que se vinculaban y qué consecuencias puede tener en el niño, en esa crianza.
Y, y acá pasa lo mismo. Nosotros podemos entender entonces que las personas, cada persona va a tener una mirada del mundo que va a tener que ver con esas vivencias y con esas creencias. Pasa que a veces, muchas veces, en una misma familia hay un, no sé, un accidente o fallece alguien o hay un evento y los mismos hermanos entre ellos no tienen, cuando recuerdan ese hecho, no lo recuerdan de la misma manera. Esto tiene que ver con que cada persona tiene una percepción diferente de esa realidad, o sea, es subjetiva. Entonces empezar como eh, a comprender estas actitudes que uno tiene, bueno, en el caso del counselor, que tiene y que después nosotros los podemos llevar como padres, es importante, ¿no? Poder comprender al otro desde su propia experiencia, desde su mundo interno. Entonces, yo acá puse los auto, ¿no? Como el auto-observación, auto-empatía, autoaceptación, incluso en la siguiente diapositiva siguen otros autos, que son, bueno, cosas que uno tiene que generar para sí mismo, ¿no? Más allá del proceso que esté haciendo, de la terapia que esté eligiendo. Pero siempre digo que uno puede hacer esta introspección por sí mismo, pero que es muy difícil, eh, porque muchas veces necesitamos de este otro, ¿no? Para que nos muestre o en realidad nos espeje lo que nosotros estamos transitando. Entonces, la autoobservación es importante, esto de poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente con esto que está pasando? ¿Sí? Porque generalmente le ponemos este condimento de lo subjetivo. O sea, yo, no sé, por ejemplo, si la noche anterior tuve una discusión con mi marido, con mi pareja, me peleé, quedó todo mal, nos fuimos a dormir y al otro día, por ejemplo, escucho que golpea la puerta y automáticamente yo digo, no, estoy enojado por lo de la noche anterior, por eso está golpeando la puerta. Y quizás no, o sea, quizás no lo golpeó porque estaba enojado, quizás se, se golpeó porque se le fue la mano cuando lo cerró. Son cosas subjetivas que cada uno piensa de ese hecho que en realidad es objetivo, ¿sí? Como un hecho pelado y que de eso nosotros hacemos la subjetividad. Entonces, entender eso nos permite conectar con esas emociones, ¿no? Que en realidad yo acá puse emociones y necesidades dentro de lo que es autoobservación, pero serían en realidad sentimientos. Después de que había hecho y estaba revisando la diapositiva me di cuenta, porque en realidad las emociones duran 90 segundos, según estudios que se han hecho, y nosotros lo que hacemos es como perpetuar esa emoción y después se convierte en un sentimiento, ¿no? Como en el pensamiento seguimos pensando cómo nos sentíamos con eso que pasó, y de vuelta nos volvemos a sentir así, y de vuelta pensamos, entonces como que seguimos en esa vibración, en esa emoción, pero en realidad se va transformando en un sentimiento. Entonces sería ver cuáles son nuestros sentimientos, porque muchas veces, primero que no nos enseñaron, ¿sí? A poder percibir esto que nos pasa. Generalmente uno conecta y dice, bueno, con dos o tres sentimientos como, no sé, la felicidad, eh, o con el miedo, o con el enojo, ¿sí? Conectamos generalmente con ese tipo de sentimientos y no con lo que hay detrás de eso, ¿no? Muchas veces nos enojamos y no nos damos cuenta de que detrás de ese enojo puede haber otra emoción como más profunda, que hay que justamente en esta autoobservación ir indagando qué es lo que nos pasa. ¿Por qué es importante o sea, para la crianza de nuestros hijos? Porque si nosotros no podemos observar estas emociones que nos llegan, que están conectadas con las necesidades insatisfechas que tenemos, o con las necesidades que estamos queriendo satisfacer y no podemos,
no nos vamos a dar cuenta cuál es la profundidad, o sea, de lo que nos está pasando. Ayer también Daniela, y pobre la voy a nombrar todo el día, eh, habló de los traumas, ¿no? De cómo el apego estaba ligado a los traumas. Eh, y tiene que ver con esto. Si yo, por ejemplo, soy una mamá que en mi niñez eh, resulta que no tuve el afecto de mis padres, me la pasaba todo el tiempo sola, voy a tener como una sensación de inseguridad, a transmitir después eso mismo a mis hijos si yo no lo sano, si yo no lo tengo, o sea, resuelto, ¿no? O por lo menos visto de dónde viene y ver qué es lo que pasa ahí con eso, voy a seguir transmitiéndole lo mismo a mis hijos. Entonces yo no voy a poder generar ningún vínculo sano con mis hijos. Por eso la importancia de autoconocerse, de esta autoobservación. Eh, y, y bueno, y al lado puse la de autoempatía, ¿no? Porque esta misma empatía de la que estoy hablando, ¿no? De la empatía que tiene el counselor cuando te acepta, que tiene, y que de alguna manera nosotros tenemos que tener como para los demás en general, pero acá hablamos, bueno, de la crianza de los chicos, eh, primero me la tengo que dar a mí misma. Si yo no genero esta empatía en mí, no voy a poder después dársela a mi hijo. Entonces, empezar también a no autocastigarse, ¿no? Porque generalmente hacemos esto. Nos equivocamos y nos autocastigamos. No llegamos a esa meta que nos habíamos propuesto y entonces nos sentimos culpables o nos sentimos un fracaso. Y doy como un par de ejemplos, ¿no? Que en realidad todo eso seguramente está ligado a creencias, ¿no? Que tenemos de lo introyectado en nuestra infancia. Todas estos constructos que son parte de nuestra personalidad. ¿Sí? Entonces, si bien la personalidad que se construye con estos introyectos, con todos estas creencias, estos mandatos, también se construye con todas las vivencias que vamos teniendo y de alguna manera es una configuración de nuestro sí mismo que es ordenada, pero de alguna manera es flexible o por lo menos es fluida. Nosotros a medida que vamos creciendo seguimos pudiendo transformar lo que sentimos que no nos gusta en nuestra personalidad y ir tomando estos caminos diferentes a lo que tenemos como mandato. Entonces, esto que decía recién, siento que si no logro, no sé, por ejemplo, voy a poner ejemplos que estoy estudiando, si yo no logro terminar en 3 años la carrera, porque se supone que son 3 años, entonces yo me siento que soy una fracasada. Y eso en realidad es un constructo que yo puedo llegar a tener o de mi familia, porque son muy exigentes con respecto a cumplir tiempos determinados, o puede tener que ver con la sociedad misma, porque aparte también es algo como esperable, ¿no? Como que se supone que tenemos que cumplir con esos 3 años. Pero bueno, si yo soy, cuanto más flexible es esa personalidad, yo me voy a poder ir adaptando a eso si yo, por ejemplo, no llegué a hacerlo en 3 años, yo voy a poder adaptarme a eso y no voy a sentirme que fracasé, porque lo hago en el tiempo que puedo, porque, bueno, tengo otras cosas y demás. Entonces, eso me permite a mí como integrar lo que generalmente cuando tenemos una estructura de personalidad muy rígida no se puede, ¿no? Todo lo que está como en contra de esas creencias, de esos constructos, de esos mandatos, tenemos una tendencia como a no integrarlo en la persona. Eh, entonces, como a negar que está o como a oponernos. Entonces, bueno, es importante que revisemos eso también porque si no, no vamos a poder flexibilizarnos y poder también brindarnos esta empatía, ¿no?
yo puse, bueno, afecto y respeto, ¿no? Este afecto que en primer lugar, por eso la importancia de las crianzas conscientes, porque en primer lugar ese afecto y ese respeto lo tengo de mamá de los cuidadores que estén a cargo mío. Entonces, es importante poder brindarnos esta autoempatía a nosotros mismos para después poder dárselos a nuestros niños. Hasta acá, ¿alguna pregunta o sigo o algo que quieran comentar? Yo estoy anotando, Rox, aquí lo que me está resonando, que los invito también a que si algo les resuena, anótenlo porque así hacen el proceso de aprendizaje distinto. Y Rox aquí también puede explicarnos por qué es importante escribir a veces lo que estamos aprendiendo. Sí, sí, sí. Sí, lo fijamos y estamos, bueno, ahí. Todo lo que es nuevo nos genera redes neuronales nuevas, o sea, conexiones que hacen que esta flexibilidad también de la que hablo tiene en gran parte que ver con eso. Y así que y otra de lo que son las condiciones que nosotros hoy nombramos a la empatía, ¿no? Y otra de las condiciones que nosotros tenemos en el proceso de counseling y que estaría como genial poder aplicarlas con nosotros mismos y después hacia un otro, en especial los niños, es la autoaceptación, ¿no? En esto que decía, si yo soy flexible para poder entender que las cosas no siempre salen como me gustaría, y poder adaptarme a estas situaciones, ¿sí? Va a tener que ver con la autoaceptación, justamente las cosas como son, ¿no? Eh, y, y en esta autoaceptación va a tener que ver mucho cómo yo me estoy sintiendo. Yo acá, bueno, anoté validación emocional y vulnerabilidad. Validación emocional, importantísimo. Generalmente no nos validamos emocionalmente a nosotros mismos y menos a otros. Sí, ¿por qué? Porque generalmente si nos estamos sintiendo, pasa mucho que a veces tenemos, no sé, días de bajón, decimos, uy, y hablo en la generalidad y generalizo por las personas que conozco, ¿no? Pero puede pasar que tenés días de bajón, entonces no querés quedarte porque tenés cosas que hacer, porque no está bien estar de bajón, porque si yo me siento triste tengo que activar y sentirme bien, porque hay que hacer, hay que seguir ocupándose de la casa, hay que seguir ocupándose de los chicos, tengo que ir a trabajar. Entonces, si yo no me siento muy bien, tapo eso que me está pasando y sigo para poder seguir avanzando. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el cuerpo, incluso nos duele algo, ¿sí? Por ahí nos duele algo y en vez de conectar con ese dolor físico que, acá está, no estamos hablando de lo energético, pero desde lo energético nosotros lo físico lo podemos conectar con las emociones, entonces no estamos viendo qué es lo que nos está pasando. Agarramos y directamente nos tomamos una pastillita para que el dolor desaparezca y listo, seguimos. Bueno, entonces esto tiene que ver, ¿no? Con esta variación emocional hacia uno, ¿no? En primer lugar, poder respetar lo que uno está sintiendo, respetar el proceso de eso que está sintiendo, ¿sí? Muchas veces tenemos procesos de duelo, ¿sí? Estamos viviendo, y duelos me refiero a todo tipo de duelos, no específicamente duelos de personas fallecidas, sino también procesos que son como micro procesos de duelo, donde, no sé, se termina una amistad, dejé de trabajar en un lugar, paso a otro, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, y tenía pensado, no sé, hacer un proyecto y el proyecto no se dio, no sé, todos son procesos de duelo que uno a veces no se toma como el tiempo de profundizar en eso que le está pasando. Y generalmente queremos como seguir avanzando y decir, bueno, pero ya está, me quiero sentir mejor, quiero seguir con lo próximo que hay que hacer y no tomamos ese tiempo para poder conocernos, que sería, ¿no? Tiene que ver con la autoobservación, ¿no? Permitirse ese tiempo, permitirse pasar por esas emociones, por esos sentimientos, más allá de que sean los que consideramos displacenteros.
todo es parte de lo que soy, ¿no? De mi ser integral. Entonces, por lo tanto, necesito de alguna manera integrar eso en mí para poder tenerlo disponible para después un otro. Entonces es importantísimo la validación emocional. Si yo no me valido emocionalmente, después cómo pretendo validar a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando se golpean, uno les dice, bueno, ya está, levantate, no pasó nada, ¿no? Para que dejen de llorar. No, de alguna manera nos incomoda, ¿no? Que lloren. Y seguramente esa incomodidad tiene que ver con algo propio, ¿no? Generalmente pasa. Entonces es como no le damos el espacio para que ellos puedan validar tampoco esas emociones. Cuando están enojados, enseguida queremos que se les pase, y bueno, ahora no se me ocurre ningún otro ejemplo. Pero todo esto tiene que ver también con, un poco con la vulnerabilidad, ¿no? Que nos incomoda mostrarnos vulnerables. En primer lugar, con lo que son nuestros hijos, siempre estamos como, bueno, como héroes, ¿no? Como superhéroes, que todo lo podemos y no sé, estamos transitando cosas y por ahí estamos tristes y en vez de mostrarle que estamos tristes, ponemos cara de póker, nos ponemos una máscara y seguimos, ¿no? Y generalmente esto hacemos, bueno, no solo con nuestros hijos, hacemos esto con todo el mundo. Generalmente es como, se sienten como amenazas los demás, pareciera, ¿no? Como que en vez de poder conectar desde esa vulnerabilidad, desde mostrarnos como somos, ¿no? Y acá está un poco conectado con otra de las condiciones de las que hablaba del proceso de counseling, que tiene que ver con la autenticidad, ¿no? En sí, el counselor, en primer lugar, se muestra auténtico hacia esa otra persona para que pueda pasar por ese proceso en esa relación de ayuda, porque de alguna manera le está sirviendo de espejo. La persona al principio quizás no se muestra auténtica. Puede poner barreras porque tiene miedo, puede poner máscaras, ¿no? Y mostrarse como le gustaría ser o como generalmente se muestra ante los demás, porque esa vulnerabilidad, eh, mostrarla para la persona no está bien, es temeroso. Entonces, el counselor lo que hace es como acompañar ese proceso, ¿no? De esto de aceptación hacia ese otro, con lo que está trayendo en este momento, con lo que sea, porque muchas veces lo acepta con situaciones o con emociones, sentimientos que la persona misma no está aceptándose de esa manera. Entonces, al espejarle, ¿no? Como a reflejarle esto a la persona, cuando ya hay una confianza, hay un vínculo, porque la persona se siente comprendida, se siente aceptada, se siente no juzgada, ¿sí? Que tiene que ver con estas condiciones, entonces empieza a abrirse, a mostrarse tal cual es. Y en ese mostrarse tal cual es ese insight, ¿no? Esa autoobservación. Están ligadas, obviamente, no es que hay un paso, ¿no? Que se pueda decir, primero va esto, primero. Están ligadas unas a las otras. Eh, y, y si nosotros pudiésemos transmitir esto mismo, ¿no? En primer lugar a nosotros mismos, para aceptarnos con lo que nos está pasando, poder mostrarnos vulnerables, poder mostrarnos como realmente somos ante nuestros hijos, ellos también aprenderían de esto mismo y de conectar con las emociones, con los sentimientos, con lo que le está pasando, y que muchas veces no lo tienen. Eh, Incluso esto también es una preocupación que muchas veces tengo respecto a lo educativo, ¿no? Y acá estamos hablando en general para padres y para educadores, y tiene que ver con esto de que a los alumnos muchas veces no se les tiene en cuenta esto de lo emocional, ¿no? De qué es lo que están viviendo, de lo que están pasando, ¿sí? Y un poco vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, quiero cerrar lo de las condiciones diciendo esto. Son actitudes, o sea, dentro de esas condiciones tenemos estas actitudes. Empatía, ¿no? Que dijimos hace un rato, la empatía. La aceptación, ¿sí? Que la podemos, si lo hablamos desde lo teórico, es aceptación positiva incondicional.
a la persona, con lo que trae, con lo que está sintiendo. Esto no quiere decir que estamos de acuerdo con lo que está diciendo o opinamos lo mismo, sino más bien que nosotros lo aceptamos con eso que está trayendo tal cual es. ¿Sí? Empatía, aceptación la autenticidad, ¿sí? Que la persona sea congruente con lo que le está pasando, con lo que está sintiendo, ¿sí? Y siempre que la persona sea congruente con lo que está sintiendo, va a estar conectado a lo que la persona está pensando, hacia dónde quiere dirigirse y hacia esas acciones. Entonces, siempre que estas tres actitudes nosotros podamos de alguna manera comunicárselas a nuestros hijos, vamos a poder como abrir ese espacio de calidez donde ellos se sientan en confianza para poder hablar con nosotros y poder explorarse, ¿no? Y acá, bueno, puse esto de autocuidado, ¿no? Que está en el título, que tiene que ver con darte esa prioridad, ¿no? Muchas veces, eh, en realidad, la mayoría de las veces siempre nos dijeron que nosotros tenemos que ser empáticos con los demás y tenemos que ser cooperativos y estar predispuestos a ayudar a los demás, y eso está fantástico. Pero primero, para poder ayudar a los demás, tengo que ayudarme de alguna manera a mí misma, porque si no, yo no puedo estar disponible para el otro. Entonces, para poder estar disponible para los demás y en particular con nuestros hijos, tenemos que generar situaciones de autocuidado para nosotros mismos. Y yo, bueno, acá noté como tips para no olvidarme, ¿no? Pero bueno, movimiento, o sea, ponerse en movimiento. Esto de hacer ejercicio, creo que ayer también lo hablaron, en la charla de Daniela lo hablaron, esto de hacer ejercicio, cómo ayuda. Creo que Ale también lo había dicho, ahora no me acuerdo. Y, y activa la serotonina, ¿sí? En nuestro cerebro, y eso genera que nosotros estemos predispuestos también a estar mejor, ¿no? A nuestro bienestar. La alimentación saludable también es importante. Y esto no quiere decir que si yo no hago todas estas cosas, no voy a poder avanzar, no voy a poder hacer un desarrollo personal. No, son tips, son ideas que a la persona le puede servir para poder estar disponible. Tener un descanso que la persona necesite, ¿no? Y bueno, hidratación diaria, recreación y creatividad. Acá yo puse así, recreación y creatividad en referencia a buscar cosas que nos hagan bien a nosotros, ¿no? Que esto también, lo que hablábamos un poco hoy, genera que yo si estoy estudiando o estoy conectando con cosas nuevas, estoy creando redes neuronales nuevas y esas conexiones bueno, me van a servir para poder potenciarme. Eh, Anoté meditación e introspección. Meditación, bueno, o sea, desde el lado de también como tomarse ese tiempo para conectar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Incluso en en la jornada de ayer que habló el profesor, habló también de esto de la meditación, ¿no? De cómo conectar con nuestra respiración es importante. Eh, Científicamente, o sea, desde la ciencia sabemos que es importante. Acá no hablamos desde lo esotérico, ¿sí? Estamos hablando de esto, desde lo físico. Introspección, ¿sí? Hacer esa introspección por uno mismo, como decía hoy, y lo ideal sería acompañado de un otro, ¿sí? Si puedo hacer un proceso, mejor. Eh, voy a correr esto. Entonces, una vez que puedo gestionar todas estas cosas, Ale, ¿querés decir algo? Y sigo. Sí, o sea, es que Dale. para un comentario de Maisa, dice, esa validación pasa por ese cambio de paradigmas y creencias de qué es lo que se cree que es ser válido o no. Y acá nosotras hemos hablado también en otras instancias de que la validación tiene que ver con los valores, con cómo nos valoramos a nosotros, que tiene que ver incluso con la ley de atracción, que tiene que ver incluso con lo que atraemos, que tiene que ver incluso con el autoestima. Ahí puedes tú aclararnos esa parte para que el tema de validar una cosa simple, validar nuestro enojo, nuestra tristeza,
que no tiene que ser para siempre, sino que es para que sea como validada, que cómo influye en tu prosperidad, tu abundancia, en todas esas cosas que finalmente desencadenan. Sí, o sea, lo que es así como decir, lo que pasa cuando uno no se está variando, que obviamente tiene que ver con esa creencia que seguramente está instalada en nosotros, en ese constructo de mi personalidad, que hace pensar que yo no valgo o que no merezco, y por eso que está de alguna manera relacionado con esto que decís, ¿no? La ley de atracción o con sentirme justamente merecedora de todas estas cosas, ¿no? Entonces, una persona que tiene la autoestima baja, porque una persona que no se siente valorada, que no se siente estimada, va a estar en esa misma construcción, o sea, si no sale de ahí, va a estar así el resto de su vida, no va a avanzar, no va a poder proyectar, no va a poder tener un crecimiento personal, porque va a sentir que no vale la pena. Y por eso la importancia de hacerles sentir a nuestros hijos, ¿no? Que sí valen la pena. eh, y no me acuerdo dónde había escuchado, leí que hablaba de que mínimamente tenemos que dar 12 abrazos por día a nuestros hijos para que ellos se sientan como amados y conectados y generar de esto de la autoestima. Incluso le iba, bueno, está más adelante en el PowerPoint, pero lo digo ahora, un niño que tiene la autoestima alta, que se valora, cuando tenga algún conflicto, por ejemplo, en el ámbito escolar o en lo social, con otro chico, se va a hacer respetar, porque siente que vale la pena, justamente. Entonces, no se va a dejar pasar como por encima, ni insultar, y un montón de otras cosas. Por eso es que está muy ligado al poder hacer, ¿no? A todo lo que la persona va a poder hacer si tiene esa autoestima alta. No sé si más o menos quedó, yo me voy por las ramas siempre. Sí, no, está bien. Tengo una consulta acá también. ¿El proceso de Ajá. autodesarrollo fue lo que te, o sea, una pregunta para ti. ¿El proceso de autodesarrollo fue lo que te llevó al counseling o el counseling funcionó como pilar para enfocarte en tu desarrollo? Repito la pregunta. ¿El proceso de Sí. autodesarrollo fue lo que te llevó al counseling o el counseling funcionó como pilar para enfocarte en tu desarrollo? Un poco ambas, en realidad. ¿Por qué? Porque arranqué con mi proceso antes, con un proceso personal que no era de counseling, era de terapias holísticas, como autoconocerme. Eso me sirvió para poder conocerme, para conocer lo que era mi familia, las creencias que venían de mi familia, los mandatos. Pero yo siento que el desarrollo personal lo pude hacer a partir del proceso de counseling, a partir de encontrar eh, este, este lugar, este espacio, donde sentirme acompañada, comprendida, valorada por quien era en ese momento, a pesar de que yo no me estaba ni valorando ni comprendiendo. Por ahí es difícil como de transmitirlo, de ponerlo en palabras, eh, pero es como reconectar con lo que realmente sos. Es empezar, bueno, Carl Roger escribe, que es el creador del counseling y el enfoque central de la persona, escribe un libro que se llama El proceso de convertirse en persona. Bueno, así tal cual es lo que uno va viviendo en ese proceso. Empezás a comprenderte, empezás a decir, pero, o sea, esto yo no lo estaba haciendo porque tenía una expectativa de lo que tenía que ser y de cómo me tenía que mostrar, y a través de eso pude como ir sacando, ¿no? Esas máscaras o esos roles que yo estaba teniendo, que no eran realmente lo que yo quería hacer o lo que estaba empezando a hacer. Y vuelvo a repetir que es un proceso que siento que dura para el resto de la vida, porque uno no, obviamente no deja de ser persona. Seguimos en esta construcción, ¿no? De la personalidad que es flexible, o sea, que tratamos de que sea flexible, pero que es fluida. Vamos a ir como introyectando cosas nuevas, ¿no? De acuerdo a las experiencias que vayamos viviendo y viendo qué es lo que nos va sirviendo. Así que yo creo que un poco de ambas.
¿Alguna Rosana, otra pregunta? Sí. el que tú logres conectarte con tu verdadera esencia, como tú dices, el aprender a sacarnos estas máscaras, lo mismo de mostrar la vulnerabilidad hacia nuestro hijo. ¿Cómo tú fuiste dándote cuenta, palpando en lo concreto los cambios en la relación en tu familia? ¿Cómo vas sintiendo, percibiendo que también tu proceso de cambio ayudó a mejorar aspectos en el desarrollo de tus hijos o en tu familia? Porque yo partí también ese proceso, había como una frase cuando inicié este proceso también de transformación, de aprender a verme, que decía que lo primero es que si tú cambias, todo cambia. Pero en ese momento para mí era muy, muy lejano y me costaba mucho, también fue como muy autoexigente mi proceso en un comienzo, de tener que, más que nada, exigirme, tener que hacerlo, porque de esa manera yo veía que se podía cambiar mi entorno y todo iba a estar bien, pero finalmente entendí que no va por ahí, va en la aceptación de mi propio también proceso, que no es a presión. Entonces, ese equilibrio también me gustaría preguntarte, ¿cómo logramos el equilibrio en que nosotros, claro, nos damos cuenta que nos queda mucho por desarrollar, pero también los frutos, cómo percibes los frutos en tu familia? No sé si logré expresarme bien. Sí, sí, sí. Eh, por un lado, eso es lo último que preguntas, ¿no? El, o sea, yo siento que esto es confiar en el proceso. Uno no ve los frutos ya. ¿Por qué? Porque es trabajar en uno. Justamente el proceso lo que hace es que uno empiece a interiorizar, ¿no? A darse cuenta de que ciertas cosas que antes por ahí le echaba culpas o ponía el ojo en lo externo, en los demás, no sé, no, a mí un claro ejemplo que me pasaba era que yo me enojaba todo el tiempo porque sentía que nadie me ayudaba en la casa. Nadie me ayuda en la casa porque nadie me ayuda y yo hago todo sola y que acomodo todo sola y que nadie me ayuda y ya estoy cansada. O sea, lo único que decía era ya estoy cansada. Les repetía, y acomodás tu pieza porque te lo digo yo y porque es tu pieza a los chicos, por ejemplo. Pero yo no estaba comunicando las cosas como tenía que comunicarlas, porque en general el problema empieza por ahí. Y el tema de la construcción de la familia pasa por la comunicación, ¿no? Lo que decíamos recién, de alguna manera yo tengo que comunicar, ¿no? Que te estoy comprendiendo, que te estoy aceptando y todo eso a la otra persona. Esto pasa igual, si yo me enojaba y en realidad ni yo me daba cuenta por qué me estaba enojando y por cuál era la necesidad detrás de tener todo como súper limpio, ¿no? Todo en control, no lo podía ver, lo único que veía era el enojo y en realidad si vos, por ejemplo, lo cambiaste, ¿no? Y decir, bueno, me siento, les explico que es importante que acomoden su pieza porque es su espacio, por la higiene, por lo mental, o sea, y les doy una explicación y incluso les digo, a mí me pone mal porque, no sé, me hace sentir desorganizada. Es totalmente diferente, porque yo les estoy comunicando cuál es mi emoción, cuáles son mis sentimientos, y les estoy transmitiendo también cuáles son mis necesidades. Entonces, si yo necesito les puedo decir que me ayuden, que me acompañen porque no me dan los tiempos. O sea, es totalmente diferente a decirle acomoda tu pieza porque yo lo digo, porque yo soy la mayor y yo soy tu mamá. O sea, ahí es lo que yo hablaba hoy, del poder, ¿sí? Del poder de la persona. Yo ahí estoy poniéndome por arriba porque soy la madre, soy la que sé, soy la que te dice qué hacer, y vos sos el que no sabe, el que tiene que acatar órdenes. Y cuando estás invalidando lo que la otra persona es, no llegás. O sea, no hay forma de vincularse ahí. Por eso, esto, o sea, yo creo que los cambios los ves cuando uno empieza, justamente, es como decir, a transformarse uno y entonces empieza a transformar tu realidad. Es lo que se dice siempre, ¿no? Por ahí no con esta explicación, pero sí, es así. A medida que uno va trabajando en uno, que uno empieza a conectar con sus emociones, con sus sentimientos, con sus necesidades,
y puede empezar también a comunicarlas de manera asertiva. O sea, esto no quiere decir que en cualquier ámbito uno se pare delante del otro y le diga, no, porque a mí me enoja tal y tal cosa, y le cante las 40. O sea, también tiene que ver con ser asertivos y el momento, ¿no? En el que vamos a ir a hablar con la persona y demás. Pero esto tiene que ver con que uno lo toma desde sus propias heridas, desde sus propios traumas, desde su propia subjetividad, de todo lo que vivimos y que traemos que no tenemos resuelto por ahí del todo, y que entonces después lo exteriorizamos con los otros, ¿sí? En esas relaciones. No sé si más o menos iba por ahí. Completamente de acuerdo. Es como Sí, lo que decíamos, limpiar el filtro. Y Claro. empezar a limpiar el filtro para poder comunicarnos de la mejor manera. Muchas oye, gracias, Claro. Roxana. sí, es súper No, importante, Rox, también lo que acabas de decir, porque yo lo miro también en un contexto escolar, de también el mm, profesor decir, o sea, ¿saben qué? El hecho de que se estén comportando de esa forma me entristece decirlo, me da pena, me vuelve contarlo, decir lo qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando en ellos, para que haya una comprensión de ellos y también una escucha. Yo también estoy, no sé, puedo decir, muchas veces llegan los profesores, hoy estoy súper cansado, día viernes, no sé, hagamos la clase lo más entretenida posible, sugiéranme cosas, hacerlos partícipe también del cansancio, de la emoción que están viviendo en ese entonces. Lo importante es de hablarlo y comunicarlo, y como decía Ceci más atrás en el mensaje, no por eso dejas de ser autoritario ni nada, o sea, te pones tú en el lugar y la vulnerabilidad te hace libre, como dice Ceci, que no por mostrarte sí, vulnerable tú pierdes fuerza, al contrario, tú al mostrarte vulnerable agarras otra fuerza, agarras un respeto distinto. Entonces es súper, así que bueno, te dejamos sí. continuando ahí con tu... Con tu... Incluso, no, incluso lo que decís tiene que ver con Carl Rogers también desarrolló, además del enfoque centrado en la persona, que tiene que ver con lo que es el proceso de counseling, desarrolló el enfoque centrado en el alumno, ¿sí? Que tiene que ver con esto de decir, bueno, yo no necesito ponerme en autoridad con el alumno, somos de igual a igual, formamos un vínculo donde hay justamente estas condiciones, donde hay un respeto, donde hay una comprensión empática, donde hay una aceptación de los alumnos con lo que les traigan, y que los mismos alumnos pueden llegar a sugerir qué es lo que quieren ir estudiando, porque esta es la manera de que ellos puedan tener aprendizajes significativos, ¿sí? Y que encuentren también esta motivación para seguir estudiando. Eh, entonces, es importante, y por eso yo decía que estas condiciones para mí se pueden llevar tanto a la familia como a lo que es el ámbito escolar. Voy a seguir compartiendo. Cualquier cosa me hablan. Hoy estoy lenta. Bueno, entonces, no me acuerdo dónde me quedé, pero bueno, justamente acá estábamos hablando, ¿no? De acompañar a sus hijos en su desarrollo, ¿no? Esto que decía, de brindarles estas condiciones. Así que más o menos ya lo estuvimos hablando. Acá puse una frase, sí, que me gustó, que es de Virginia Satir, ¿sí? Que es una trabajadora social y psicoterapeuta sistémica, eh, que está muy ligada a lo que es también la psicología humanística. Y ella nos habla de esto de las familias nutricias, habla en realidad de las familias nutricias o de las familias conflictivas, ¿no? Y esta frase me gustó porque dice, el concepto tradicional de la familia es el de un lugar donde pueden encontrarse el amor, la comprensión y el apoyo, aun cuando todo lo demás haya fracasado. Sí, entonces yo acá es lo que un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Con Dani, de esto del apego seguro, de generar un espacio de confianza donde los chicos se puedan mostrar vulnerables, donde puedan compartir, ¿no? Sus experiencias, y que quizás en otros ámbitos no puedan, ¿no? En otro, porque bueno, generalmente con los amigos, a menos que sean amigos muy íntimos,
generalmente ponemos esas máscaras para poder estar en la sociedad, ¿no? Y Virginia Satir nos habla de la importancia, en principio, de la comunicación, es la base, ¿no? Y un poco de lo que estuvimos hablando. La comunicación para poder eh, demostrar, ¿no? Este cariño, este afecto, esta comprensión, eh, este merecimiento que queremos que nuestros hijos sientan a través primero, obviamente, de la comunicación, porque y cuando hablo de comunicación, no hablo solamente de comunicación en palabras, ¿no? Sino también en lo que son los gestos, en lo que uno a veces dice, lo que dice que no, o sea, cuando no sé, hacemos una cara, cuando nos dicen algo, o nos giramos y no los vemos, eso también, bueno, Virginia Satir habla mucho de la importancia de ponerse en el lugar de, digamos, del niño, ¿no? De decir, bueno, esto que decíamos recién del poder, de igual a igual, de si estoy, por ejemplo, queriendo explicarle algo a mi hijo de 5 años, de 6, me tengo que agachar y ponerme, ¿sí? Me puedo arrodillar y ponerme a su altura para poder explicarles qué es lo que está pasando, qué es lo que me pasa a mí, y poder entender lo que le pasa al niño también. Pero si yo estoy arriba, primero que vamos a estar como en esta desigualdad y va a llegar un momento que que alguno de los dos se va a sentir incómodo y no solo hablo desde lo psicológico, sino también desde lo físico. Y, y genera esta distancia, ¿no? Esta distancia que no permite ese vínculo. Entonces, otras cosas que me acuerdo que había leído de su libro, de Virginia Satir, que nos dice respecto a que, por ejemplo, cuando tenemos una discusión por ahí con nuestra pareja y tenemos un niño, un bebé que es chiquito, después ir y decirle a este bebé qué es lo que pasó, no tiene nada que ver con él o con ella, que lo que pasó fue una discusión entre papá y mamá, explicarle qué, o sea, qué es lo que, como si, porque uno tiene obviamente esta tendencia a decir, bueno, no comprende nada, es un bebé, no pasa nada, pero no, ellos absorben todo esto y ¿qué pasa? Los niños creen que todo lo que pasa alrededor de ellos es culpa de ellos. O sea, que ellos son como el centro, ¿sí? De todo lo que está pasando. Entonces, si no le explicás, por más que sea un bebé, está absorbiendo de alguna manera que la culpa de que lo que está pasando es de él o de ella. Entonces también el acercarse y bueno, y también un poco lo que hablaba ayer Dani, ¿no? Esto del contacto, las caricias, ¿sí? Lo que yo les decía hace un rato de los abrazos, son todas cosas que van a estar fomentando esa autoestima en el niño para que después, bueno, puedan estar bien en la sociedad, ¿no? Buscar su bienestar y hacerse, poner límites, ¿no? Poder poner límites con los demás. También, bueno, Virginia Satir habla un poco de lo que son las pautas o las reglas que toda familia tiene, ¿no? Y que un poco está ligado con estas creencias, ¿no? De, de qué es lo que se hace de una manera en particular y entonces yo sigo haciéndolo igual porque en mi casa se hacía así, ¿no? Y nosotros cuando nos juntamos en nuestra propia familia, ¿sí? Traemos de nuestra familia primaria estas reglas incorporadas con nosotros, ¿no? Yo no sé si lo habría charlado con usted, pero, por ejemplo, hay una experiencia que decía, que una chica iba a cocinar una carne en la fuente, ¿no? En el horno. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Siempre que agarraba la carne, le sacaba las puntas y la cortaba y la ponía en el horno. Y entonces después le preguntan, ¿y por qué, mamá, por qué sacas las puntas de la carne antes de ponerlo en el horno? Dice, porque se hace así. Dice, la abuela lo hacía así. Entonces, le preguntás a la abuela por qué lo hace y resulta que la abuela lo hacía porque la bisabuela lo hacía así, ¿sí? Y lo hacía así en realidad no porque se hiciera así, sino porque tenía que sacarle las puntas porque en la olla si no, no entraba. La olla que tenía para cocinar era más chiquita. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? A veces seguimos respetando reglas
pautas o incluso estas creencias porque las tenemos introyectadas como algo propio y que no lo es y que de alguna manera condicionan, ¿no? Entonces, poder, y mismo en una familia, poder charlar, ¿no? Porque de alguna manera hay reglas que están como, hay reglas explícitas y otras implícitas, ¿no? Entonces, poder charlar las que no están tan claras con nuestros hijos, eso es algo que, por ejemplo, yo todavía no hice en casa y que dije, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque uno, no sé, por ejemplo, esto que yo les decía de las habitaciones, de limpiarlas y de mantener el orden. No está escrito en ningún lado que hay que mantener el orden en la casa, pero sin embargo es algo que es importante para mí. Entonces, bueno, transmitírselo, ¿no? Con estas palabras, donde lo puedan comprender, no desde un reto, sino más bien desde poder compartir lo que a mí me pasa con, con esto que para mí es importante para el bienestar de la familia y poder entre todos, bueno, ver cuáles son esas pautas o esas reglas que podemos poner en la casa y también si en algún momento las quiebro, o sea, dejo de hacerlas, poder acercar y decir, o sea, en el caso de los niños, ¿no? Tener como esta confianza para poder decir, bueno, sí, mira, me equivoqué, no, no sé, había que llegar temprano a casa y llegué tarde, bueno, me hago cargo, me hago responsable, es todo parte también de su crecimiento, ¿no? Eh, entonces, un poco, bueno, es lo que me adelanté a la diapositiva como siempre. Eh, entonces, un poco lo que veníamos hablando, esto de mostrarnos vulnerables con nuestros hijos, de decir, bueno, no somos superhéroes, nos pasan cosas, nosotros también tenemos emociones, ¿no? Tenemos sentimientos, a veces nos sentimos tristes, a veces nos enojamos. Poder transmitirle esto también a ellos los hace sentir en confianza de poder volver a nosotros a decirnos lo que les está pasando, ¿no? Entonces, mostrarnos auténticos desde esto, ¿no? De la vulnerabilidad, de no transmitirles nuestros miedos, ¿sí? Esto de, por ejemplo, cuando son chicos que les decimos, uy, no camines por el borde de la vereda porque te vas a caer. O sea, son miedos nuestros, ¿no? Está bien, si corre peligro de vida, obviamente no. Pero, por decir algo, no hagas algo porque no, porque a mí me pasó que yo de chica me caí. Bueno, eso son cosas que cada uno tendrá que resolver y que no tiene que ver con el adulto, que no tiene que ver con el niño, sino más bien con el adulto, ¿no? Entonces, no transmitirles también nuestros miedos en esto que venimos hablando de autoobservarnos, de poder pasar por este proceso, vamos a poder cortar con esos miedos, con esas creencias, con esos mandatos que no son nuestros, y poder entonces no transmitírselos a ellos. Y vuelvo bueno, dice lo del uso del poder, que ya un poco lo expliqué, que es esto de ponernos a la misma altura de nuestros hijos para que ellos se sientan en confianza para poder expresar lo que les está pasando, ¿no? Desde la comprensión empática, que lo hablamos hace un rato, esta apertura a lo que nos vengan a decir y con la aceptación, o sea, no juzgar desde esta aceptación, ¿no? De lo que les está pasando, pase lo que, o sea lo que sea, que no quiere decir que lo estamos avalando, sino que simplemente estamos aceptando lo que es. Entonces, de alguna manera, transmitirle que los estamos comprendiendo, ¿no? Comunicación empática, poder transmitirles que, que están siendo comprendidos, genera, ¿no? Este vínculo y va como de a poco desarmando esas barreras para que ellos entonces puedan sentirse confianza, confiados siempre, acá puse, en el poder de la persona, en que la persona tiene esta tendencia actualizante innata que, que puede hacer que se direccione hacia lo positivo, hacia su máximo potencial. No sé si hasta el momento alguna pregunta. Entonces, y un poco hablamos recién también, ¿no? De esto de la educación centrada en el alumno. Eh, Teniendo en cuenta de que es un ser integral, ¿no? Que es un ser biopsicosocial y espiritual. Eh, en la mayoría de las escuelas, por lo menos acá en la Argentina, no pasa esto de tener en cuenta al alumno como desde lo emocional, ¿no? Más bien se lo trata desde lo, ayer creo que las chicas lo decían, desde lo pedagógico,
desde lo que tiene que aprender, desde los aprendizajes, pero los aprendizajes más importantes son los aprendizajes significativos que el niño puede hacer en la escuela y que muchas veces no logra poder conectar con esos aprendizajes porque, como decíamos, si el niño en su casa no tuvo toda esta crianza, ¿no? Este apego seguro, no tiene la autoestima construida, ¿no? O la tiene una autoestima baja y, no sé, en su casa está todo el tiempo recibiendo maltratos, por decir algo, este niño no va a poder concentrarse en estudiar y aprender algo nuevo, porque su cerebro está completamente conectado con la necesidad, con cubrir esta necesidad que es primordial, que va a ser una necesidad de sentirse seguro y de que está en peligro. ¿Sí? Cuando eh, estas necesidades son desde el peligro, ¿no? Se activan estas defensas de las que hablaba hoy, estas máscaras o estas barreras, ¿sí? Los niños se ponen esa armadura y aunque quisieran, no pueden aprender porque cognitivamente no lo pueden hacer porque su cerebro está enfocado en defenderse, ¿sí? En sobrevivir. Entonces, ahí es donde se generan conductas que están direccionadas, ¿no? Desde estas experiencias distorsionadas o desde eh, de estas necesidades de urgencia, digamos. Eh, no sé si esto más o menos se entendió. Voy a dejar de compartir un segundo. Yo no leo el chat, así que no sé si hay alguna pregunta o... No hay pregunta por el momento. Sí. Lo que sí justo iba a reflexionar sobre esta validación que tenemos que hacer también al cambio de paradigma en educación para volver al ser, que es lo que también tú propones con toda la fuerza de lo relevante para el desarrollo personal de nuestros estudiantes. Cuando nosotros podamos como educadores centrar la mirada en las necesidades de ellos y conectar con sus procesos, con su entorno, lo que pasa a nivel familiar, la calidad del vínculo que nosotros también como docentes podemos realizar, eh, cambia el foco, hacia, como tú lo dices, hacia ellos, ya que finalmente no es tanto lo curricular donde deberíamos priorizar, que eso, dado el estándar y todos los lineamientos, es un poco el agobio que sentimos también en las comunidades educativas, pero donde tiene que estar siempre la mirada es el para qué. ¿Para qué yo voy a estar enseñando este contenido? ¿Cómo lo voy a transferir a la vida, a lo práctico, para el desarrollo de la persona? Entonces, estas herramientas que tú nos entregas nos permite tener también la justificación como profesores de por qué puedo detener mi clase unos minutos y hablar sobre lo que estamos sintiendo en ese momento. Si llega, por ejemplo, o hay que brindar un primer auxilio emocional a un estudiante que está generando, no sé, una situación de estrés al momento de rendir una evaluación, es ahí donde yo como docente tengo que tener la suficiente convicción y el no temer tampoco a parar una clase porque estoy haciendo lo correcto, que es nutrir ese desarrollo, nutrir a la persona primero, porque los contenidos, tú ya lo sabemos, pueden esperar. Tenemos otras herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a la información con una velocidad impensada, entonces es mejor detenernos al desarrollo del ser a que cubrir contenido, a pesar de que tengamos esa contradicción por la estructura de la escuela tradicional. Entonces, para mí también, desde mi vereda como educadora y también especialista en dificultades de aprendizaje, lo que más necesitan nuestros estudiantes es la conexión emocional primero. La base para poder construir nuevos aprendizajes y lo que tú planteas, la base para generar este cambio en educación que estamos todos proponiendo a través de este congreso. Así que también, no solo como madre, sino como educadora, esto es plenamente necesario. Muchas gracias.
Sí, es así como vos decís. Acá, por eso decía, acá en Argentina por lo menos no pasa en la mayoría de las escuelas eso. Y justamente esto que decís, no pasa nada si yo tengo que parar la clase para poder ver qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando a mis alumnos. ¿Por qué? Porque vos justamente no te pones ahí como en el poder de, no, yo soy la profesora, soy la maestra, tengo planificada la clase en una dirección y si no vamos en esa dirección, no es, sino más bien que vas aceptando las cosas como son, y podés permitirte justamente porque no tenés la necesidad de demostrar, de ponerte como en esa autoridad y de hacer uso de ese poder en este sentido, ¿no? Obviamente la clase va a tener una estructura, va a tener ¿no? Va a estar basada en un conocimiento específico que se tiene que dar, pero es importante que podamos hacer eso, ¿no? De decir, bueno, pagamos 5 minutos. Incluso ayer se habló también de los recreos cerebrales, creo, que lo nombró Ale, me parece. En el colegio, por ejemplo, de mis nenes, sí se hace, pero ellos, bueno, tienen como un paradigma totalmente diferente y por eso van ahí los chicos, pero es uno en un millón de colegios que hay acá. Y aparte, estamos hablando de colegio privado, ¿sí? Entonces, esto sería ideal que estuviesen en todos los colegios. Que todos, y además, el hecho de que los profesores y los maestros a veces no están capacitados para hacer este acompañamiento desde lo emocional. Entonces también eso, como facilitarles a ellos esas herramientas, ¿no? Yo no lo nombré, pero por ejemplo, yo en esto de conectar con los sentimientos y conectar con las necesidades, utilizo mucho, lo aprendí, lo nombraron en la carrera y después lo tomé un curso aparte, esto de la comunicación no violenta. Yo lo tengo escrito como CNB ahí, y no lo nombré, pero la comunicación no violenta te permite esto, ¿no? Como decir, bueno, tengo esta herramienta, en realidad lo tiene como una técnica, pero no son técnicas, sino más bien como esta actitud de decir, bueno, conecto con lo que me está pasando, con este sentimiento, y este sentimiento con qué necesidad está conectada, ¿sí? Para poder, como después decir, bueno, veo el hecho pelado tal como es, y poder trascenderlo, ¿no? Y poder comunicarle al otro asertivamente. Eh, Igual el tema de comunicación no violenta es como para un taller, una clase de 2, 3 horas más, Maravilloso. solo por sí mismo. Eh, Y es muy necesario, sobre todo en estos momentos, para las comunidades educativas y para los equipos de convivencia escolar. Así que también ahí tenemos que ir avanzando y bienvenido cuando podamos también tener capacitaciones internas. O sea, este es el objetivo de nuestro congreso, ir haciendo comunidad y que entre nosotros vayamos viendo cuáles son esas necesidades e ir nutriéndonos a través de lo que podemos ir ofreciendo con nuestra experiencia y con el camino que ya llevamos recorrido. Así que bienvenida también ese tema, porque como dice, da para mucho y también da para poder tener herramientas para nosotros como docentes en este sistema que no, la gestión en cuanto a herramientas, capacitaciones que estén relacionadas con el área de la emoción es muy incipiente todavía. Estamos dando señales, pero la bajada todavía cuesta, sobre todo en lo práctico, en el aula y en el momento, o sea, tener la sensibilidad de aplicar en el momento correcto, cuando nosotros estamos enfrentando una situación de tensión y un conflicto entre pares o entre el docente y el propio estudiante, o entre los apoderados también, que a veces cuesta mucho la mediación. Entonces, eso nos da también otras herramientas para poder construir una comunidad bien tratante, que ese también es el objetivo de promoverlo. Y que no quede, como paréntesis, solo para los colegios privados, no solo para los sistemas Montessori, Waldorf, o que son, que sí tienen las herramientas, pero que no están al alcance también en lo económico para muchas familias. Entonces, esta es la manera también de poder masificar. Así que, bien, ya me estoy motivando, ya me entero calor sí, de cambio. no, es que tal cual, o sea, gracias por todo lo que decís porque es así. Incluso, o sea, tenerlo como herramienta, como decís, ¿no? Entre un conflicto, si pasa un conflicto entre alumnos, o mismo alumnos, maestros, profesores, eh,
esto de poder decir, bueno, le bajo una herramienta también a ellos que puedan utilizar para autogestionar esas emociones. Eh, Así que para mí, y evitar muchas otras cosas mucho más graves, ¿no? Como el bullying, como incluso muchos chicos que terminan con suicidio porque no soportan. Entonces, yo creo bueno, que se evitaría un mundo, sería como un mundo ideal el que Oye, estamos, pero bueno. bueno, esto también se origina también por la Agenda 2030 que varios países de Latinoamérica y del Caribe están, digamos, como asignándolo, que es una agenda de, bueno, tiene hartas cosas ambientales, de género, transversales, etcétera, pero muy importante la educación de calidad y acortar la brecha. De esto, de la calidad educativa que sea para todos equitativa, según también el territorio, según también para respetar en las culturas, etcétera. Entonces, esto va más allá de que hablemos de gestión emocional, del medio ambiente, que también se va a estar hablando más a futuro, que lo voy a incluir dentro de un próximo congreso, es esta agenda que da para ir y profundizando mucho más en estos temas que están como superficiales ahora actualmente implementándolos, pero tenemos que llegar con una meta en esa fecha. Entonces, es por eso que la idea es integrarlos a todos en esto, a sobre todo los que son educadores, que son profesionales. Sagi, por ejemplo, es psicóloga, de repente hacer lobby a nivel internacional y poder comunicar qué es lo que está sucediendo en otros países para poder unificar criterios y avancemos como unidad, equipo latinoamericano, para que todos tengamos un sistema, una educación de calidad, digamos, a la altura de los niños de hoy, o sea, estar a la altura de ellos. Fantástico, me encanta. Ojalá se pueda hacer. Eh, Acá, bueno, en principio al corto plazo, acá por ahora no sé, no lo veo medio inviable, pero esto que decís, si hay ya como una expectativa para el 2030, ojalá. Eh, Voy a compartir para ver si quedó algo más que no me estoy acordando. A ver, esto ya hablamos. No, y esto ya hablamos también, porque bueno, me adelanté a la diapositiva, ¿no? Pero acá hablábamos de esto de poder generar en el niño una autoestima suficientemente sana como para poder sobreponerse, ¿no? A lo que le pase. Y por eso yo puse como resiliencia, no sabía cómo nombrarlo, ¿no? Pero en realidad que tiene que ver con esto de, de poder aceptar las cosas como son, como van pasando, a pesar de que no sea lo que yo, mis expectativas, que tengo mis expectativas o no me guste, me esté generando emociones displacenteras. eh, y por eso puse también como unos niños burlándose de otra manera, porque esto de que justamente podemos fomentando la empatía, fomentando esta escucha diferente y este vínculo para generar esa confianza, los chicos entonces, bueno, eh, la idea es que transmitírselos a ellos, ¿no? Que ellos mismos puedan aceptar que todos somos diferentes y con eso, bueno, evitar el bullying o demás. Eh, Es la comprensión de la neurodiversidad que está sucediendo ahora, que estamos comprendiéndonos a nivel de la neurodivergencia que está presente hoy en día. Y lo otro, quiero rescatar algo que tú dijiste, es confiar en el proceso y respetar los tiempos de cada uno del proceso que llevamos. Y esto, por ejemplo, que todos dicen, que tú también mencionaste, que por ejemplo, dicen ya, el tema de la gestión emocional, me voy a dedicar a mi desarrollo personal, que la nutrición, que la ecología, que esto, que aquí, que allá, y te empiezas a colapsar y te frustras y finalmente no haces nada. Acá lo importante, chiquillos y chiquillas, es que empiecen por lo que les resuena,
lo que les resuena, porque por ejemplo dicen, no, es que hay que meditar, pero es que yo no medito, es que no hago ejercicio, es que ¿cómo lo hago? Comiencen un pasito a la vez, por lo que les resuena. Resonándoles eso, lo otro, lo demás viene por añadidura. O sea, si tú comienzas a desarrollar en tu persona y tú estás comiendo, alimentándote mal, de comida chatarra, etcétera, no lo dejes, no hagas como estricto así, ponerte así como, ay, tengo que dejar esto, y ponerte como metas, así como súper rígidas ante ti, que tú hablaste de flexibilidad y adaptarnos a los cambios. Estos cambios son sustanciales, de a poquito, cosa que podamos irnos adaptando, y quizás ahora comenzamos con un desarrollo propio, personal, de tu persona, de qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, mi yo soy, mi yo no soy, mi aceptación, y de ahí lo otro va viniendo, como, oye, como que ahora ya no me identifico con, no sé, con comer comida chatarra, ahora como que quiero comer sano, me quiero comer una ensalada, es como que el mismo cuerpo, tú al mismo elevar la vibración va como llamándote, oye, como que ahora como que tengo ganas de hacer ejercicio, me da para hacer ejercicio, y así. Esto no es como, ahora tengo que cambiarlo, porque ahí es donde colapsamos, porque nos llevamos todo así como la mochila. La idea es ir de a poquito, ir avanzando en esto, con lo que te resuena, aunque sea muy chiquitito. Concuerdo. Es el respeto a los tiempos de uno y también me quedo con el desde dónde. ¿De dónde lo estoy haciendo? Si desde una presión, desde ese ruido mental que me está diciendo, me estoy exigiendo los cambios para agradar o para yo misma estar satisfecha, o lo estoy haciendo desde el amor, desde la compasión hacia mí y hacia los procesos tanto míos para generar ese bienestar, o también para poder brindar lo mejor en esta versión hacia mi hijo, hacia mis estudiantes. Pero como dice Ale, tiene que ser todo muy respetuoso con uno. Y ahí está la bajada como lo más complejo porque la mente va a estar ahí constantemente pidiendo o no hacer los cambios o irse muy a los extremos para en el fondo estar cumpliendo expectativas. Porque estamos en ese proceso de quitar primero todas las expectativas, todo eso que está en la mente, para ir teniendo, como nos decía también el doctor Luis, o sea, el profesor Luis, la coherencia entre lo que yo siento en el corazón y la mente, cómo yo genero emociones positivas, cómo yo puedo a través del agradecimiento ir haciendo estos pequeños cambios. Entonces, no es algo a corto plazo, pero estas metas pequeñas van a ir marcando la diferencia en que yo cambie, por ejemplo, mi estado emocional al despertar, en vez de estar al tiro acelerándome, tomar mi pausa. Todo eso son pasitos que nos van a ayudar y también en las comunidades educativas nos van a permitir nosotros como agentes de cambio llegar de mejor forma a las aulas, porque desde ahí, desde esa base es la que nosotros queremos ir construyendo hacia el futuro. Eh, harto para llevar, harto para ir aquietando. Yo creo que esa harta información, pero lo que resuena primero es lo que uno tiene que tomar, como dice Alejandro, y no agobiarnos, que eso sería ya como caer en el desgaste y en el agobio, y no queremos eso con el Congreso, sino acompañarnos, acogernos y tener el corazón como más tranquilo para poder dar lo mejor de nosotros. Ale, yo voy a despedirme en estos momentos de ustedes, de la audiencia, eh, eh, esperar con ansias también la jornada de mañana. Si me recuerda, Ale, ¿cuál es el tema que tenemos? O tenemos dos, creo. Sí, tenemos dos, pero ya lo voy a Eso, decir yo, así que no te preocupes. eso. Sí, puedes Yo me voy despedirte nomás. porque Sí, tengo que ir a ver a mi sí, familia. Gracias, sí, sí, sí. Rosy, Muchas por gracias, todo Ceci. y a todos los que están Gracias, acá también. Ceci. Un abracito, Sí, nos estamos viendo. Chao, chao. gracias. Bueno, Rox, no sé si quieres decir algo más como para la audiencia de YouTube, porque esto va a quedar grabado, pero nos vamos a quedar internamente, que me interesaría conversar con algunos para saber, conocerlos un poquito más y poder hacer comunidad. Entonces, si quieres despedirte, te despides y Sí, yo cierro la transmisión. agregando más que a lo que decían recién, esto de la motivación, ¿no? Que es importante que la motivación sea interna. Por eso esto de decir, bueno, no todo junto va a venir con el proceso. Es justamente la diferencia entre el proceso
y en tomar una decisión que está basado en una reacción frente a algo, un estímulo, y no es desde adentro, no es interno. Sí, por eso siempre digo que es confiar en el proceso. Así que bueno, eso, agradecer a todos los que me estuvieron escuchando. Yo sé que me voy un poco por las ramas, traté de ser lo más simple. Si eres mucha teoría, mucha información junta, bueno, quiero nada, que se queden con eso, con que hay que confiar en el proceso, respetar sus tiempos, como decían las chicas también, y con esto de, bueno, nuestro amor incondicional primero a nosotros, para después poder brindarle a nuestros hijos. Así que, gracias. Ya, muchas gracias. Voy a cortar la transmisión.